este, felicitarlo, ¿verdad? por estar aquí en la casa de Dios. Aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Aquí es donde podemos agarrar las bendiciones más grandes que Dios pueda dar a cada uno de nosotros. Qué bueno que estamos en este lugar, y quiero darle también gracias de antemano por su atención a la palabra de Dios. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes que están aquí en persona, y a las personas que nos miran a través de las redes sociales también. Que el Eterno bendiga a cada uno de ustedes, y feliz año nuevo para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Y vamos pues a comenzar. Quiero invitarles para que abran sus Biblias. Vamos a estar mirando nuestras Biblias en una de las cartas del apóstol Pedro, y es primera de Pedro, y nos vamos a enfocar en el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo el versículo 8, desde el 8 hasta el capítulo 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Si usted me indica con un amén cuando ya todos estemos ahí, vamos a... Amén. Vamos a entendernos mejor. Bueno, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ya todos ubicados en la misma porción bíblica, vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, glorificando al Hijo y dándole gracias al Espíritu Santo, el cual está escrito, el cual está en este lugar. Y la palabra de Dios está escrita y dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Gracias, Padre bueno, por esta porción bíblica, mi Dios. Te ruego, mi Dios, para que nos ayudes, Señor, a entender y comprender esta porción bíblica, mi Dios. Con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, asistiendo a cada uno de nosotros, podremos entender, podremos discernir esa palabra que tú tienes para cada uno de nosotros en esta tarde, en esta noche, mi Dios. De antemano, muchas gracias por esas bendiciones tan grandes que tienes para cada uno de mis hermanos, y para mi persona también, Señor, y para todo aquel que te escucha, Señor, a través de diferentes medios. Bendígales con grande bendición, mi Dios. Que cada uno pueda sentir que esta palabra sea de edificación para su vida, mi Dios. Ayúdalos a entender, a comprender, Señor,
y a ponerla por obra en nuestro diario vivir, Señor, para que así podamos ser más fuertes, crecer más y estar cada día más cerca de ti, mi Dios. De antemano te doy gracias, mi Dios, por estas bendiciones. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Tome su asiento, póngase cómodo y vamos todos juntos a tratar de entender esta porción bíblica que hemos leído. Es primera de Pedro, y capítulo 3, en el versículo 8. Sí, comenzamos del versículo 8 y leímos hasta el 12. Hasta ahí nos detuvimos, y es aquí donde nos vamos a enfocar para tratar de entender y comprender. Y yo quiero darles una pequeña explicación antes de comenzar esta porción bíblica. Si nos enfocamos en los capítulos anteriores, pues allí habla de la sumisión del hombre hacia el gobierno, de la sumisión del hombre hacia su trabajo, de la sumisión del esposo a la esposa, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya el escritor llega al versículo 8, por eso es que dice: finalmente, ser todos de un mismo sentir. O sea, finalmente es una palabra clave que usa como para unir los temas que expuso anteriormente con el que viene. Por eso es que dice finalmente les voy a decir esto. Y dice, finalmente, ser todos de un mismo sentir. Ahí es donde vamos nosotros a comenzar a discernir, ¿verdad?, qué es lo que Dios tiene para usted y lo que Dios tiene para mí en esta noche. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos en este día? Finalmente, ser todos de un mismo sentir. Nos está invitando a que todos estemos en el mismo sentir. ¿Qué es lo que viene a su mente cuando usted oye esas palabras? Que estemos en un mismo acuerdo de la palabra, en una misma unión. Que estemos en el mismo barco, ¿verdad? Sí, ¿Qué otra cosa pudiéramos entender o comprender? que estemos unidos, unánimes, ¿no? Unidos, como Que estemos en un mismo sentir. todos unidos. Estar en un mismo sentir es una palabra que abarca un gran contenido, porque usted y yo podemos estar en un mismo sentir, pero déjeme decirle que hay un significado muy especial en esa palabra, porque el hecho de que usted sea una persona y yo sea otra persona, tenemos diferentes ideas, tenemos diferentes costumbres, quizás tenemos diferentes gustos. Es imposible que podamos estar en un mismo sentir si nos estamos refiriendo a una naturaleza humana. Es totalmente imposible. Entonces yo quiero decirle que el apóstol lo que está diciendo aquí
en esta carta, finalmente ser todos en un mismo sentir. Esta recomendación viene tanto del apóstol Pablo como del apóstol Juan como del apóstol Pablo. Es un consejo muy popular, es un consejo que todos estos escritores, todos estos antiguos recomendaron fuertemente para todo cristiano. Y déjenme decirle por qué ellos se enfocaron tantos de que todos debemos estar en el mismo sentir. Lo que estos antiguos se referían a que el pueblo de Dios esté en el mismo sentir, se refiere al mismo sentir de Cristo Jesús. ¿Verdad? Déjeme decirle que la cosa está sencilla, pero la mayoría del pueblo, y yo le puedo asegurar a usted de que no entienden ni comprenden esa porción. Por eso es que cuando nosotros oímos esto, que estemos todos en el mismo sentir, pensamos que estemos todos con la misma idea, que estemos todos con el mismo propósito, pero no es así. Aquí nos invitamos a que estemos en el mismo sentir en el que estuvo nuestro Señor Jesucristo, porque solamente así es que nosotros vamos a poder agarrar bendición. Solamente estando en un mismo sentir con nuestro Señor Jesucristo es que vamos a poder vivir mejor. Solamente estando en el mismo sentir con nuestro Señor Jesucristo es que usted y yo vamos a poder someternos a la palabra de Dios. Solamente estando en el mismo sentir con Él, porque déjeme decirle que si usted y yo nos ponemos en un mismo sentir, no vamos a poder hacer nada de eso. Podremos ponernos de acuerdo para decirle, hermano, ¿por qué no hacemos una vigilia? Hermano, ¿por qué no hacemos una comida? Hermano, ¿por qué no hacemos un retiro? Y es bueno. Pero no vamos a alcanzar la fuerza ni la capacidad para someternos a la palabra de Dios si no estamos en el mismo sentir con nuestro Señor Jesucristo. Entonces es lo que el escritor aquí en esta parte le está diciendo a usted y me está diciendo a mí. Finalmente sé todos en un mismo sentir, y fíjese cómo dice: compasivos, amados, fraternalmente, misericordiosos y amigables. Todas esas cosas son lo que usted y yo necesitamos para estar en un mismo sentir. Todas esas son cualidades que nuestro Señor Jesucristo nos dio como ejemplo. Todas esas cosas son las que Él tuvo para usted y tuvo para mí. Nuestro Señor Jesucristo fue compasivo con todos y hasta el día de hoy la compasión de Cristo está en nuestras vidas. Porque de otra manera, déjeme decirle que usted y yo no hubiéramos podido estar aquí sin la compasión de Cristo. No hubiéramos podido estar porque no hubiéramos podido estar. Entonces es algo que el escritor le dice a usted y me dice a mí.
Seamos como Cristo Jesús. Estemos en el mismo sentir en el que estuvo Él, para que podamos alcanzar la victoria que alcanzó Él. Compasivos, amándonos unos a otros, así como Cristo nos amó a nosotros, así nosotros debemos amar a nuestro prójimo, amarnos unos a otros. Fraternalmente. Fraternalmente, ¿qué quiere decir? Calurosamente, con toda amabilidad, con toda paciencia, con toda fuerza, misericordiosos, que tengamos misericordia de todo aquel que necesita, de todo aquel que se encuentra en un problema. Es necesario que tengamos misericordia para con ellos, así como Cristo tuvo misericordia para usted y para mí cuando nos encontrábamos en ese mundo, ¿verdad? sin esperanza ninguna, sin saber quién éramos ni a dónde íbamos. Pero la misericordia de nuestro Creador, ¿verdad?, vino y nos socorrió. Ahora usted y yo tenemos la responsabilidad de generar esos dones, de hacer lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hizo con nosotros hacerlo con nuestro prójimo. Amigables. Necesitamos ser amigables con todo aquel que tiene necesidad de una palabra, todo aquel que tiene necesidad de cualquier situación. Hoy en estos días, la opresión que Satanás ha puesto sobre el ser humano es tremenda. Es tremenda, mi hermano. Hoy en día hay tanta gente que necesita de unos de un modo, otros de otro, otros de otro. Y nadie quiere saber de los problemas de los demás. Nadie se detiene para escuchar al necesitado. Nadie tiene la intención de darle una palabra de aliento a aquel que está llorando por la situación en la que se encuentra. Es demasiada la necesidad de la presencia de Dios en este mundo y en estos días. Hermano, pero déjame decirle que usted y yo estamos como representantes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? ¿A qué se debe esa falta de presencia? No es cuestión de buscar culpables. No es cuestión de echarle la culpa a nadie. Sabemos que la presencia del Espíritu Santo está entre nosotros. Y usted y yo nos sentimos fortalecidos, nos sentimos consolados, nos sentimos restaurados. Pero ¿qué nuestro prójimo que está afuera? Es justo y necesario que nos detengamos a pensar en ellos. Es justo y necesario que usted y yo seamos los atalayas que Dios necesita para enviar ese mensaje tan importante a todo aquel que no tiene esperanza, a todo aquel que no conoce de la palabra de Dios. Es necesario que usted y yo nos alineemos a un mismo sentir con nuestro Señor Jesucristo para hacer estas cosas.
Mire, vaya conmigo, mi hermano, vamos al libro de vamos a Filipenses, al libro de Filipenses, y vamos a mirar su capítulo 2, a Filipenses capítulo 2 y su versículo 5. Aunque si usted lo tiene, léalo con una voz bien fuerte. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Sígame. el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se da cuenta? Mire, fíjese. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que es lo mismo que estamos hablando. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿A qué sentir se refiere? Las cosas que acabamos de hablar. Misericordia, amabilidad, esas cosas que Cristo mostró con usted, para conmigo, fueron las que hubo. Son las cosas que hubo en el sentir de nuestro Señor Jesucristo, y el escritor aquí nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué es lo que quiere decir como cosa a que aferrarse? Que Él no la pensó dos veces, que Él no tuvo la actitud que nosotros como humanos tenemos. Hermano, yo no puedo venir aquí a lavar los baños. ¿Saben qué? Porque mire, yo soy Raúl Hernández. ¿Cómo Raúl Hernández va a andar lavando los baños? Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Esa es una actitud de nosotros como humanos. Que lo haga otro, ¿por qué yo? No, yo soy especial. Yo no soy cualquier bachicha. Si usted no lo sabía, sépalo, mi hermano. Yo no estoy aquí para, como cree. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos da un gran ejemplo, el cual, siendo en forma de Dios, el cual, siendo el mismo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él bien hubiera podido decir: ¿y yo cómo voy a agarrar un cuerpo humano, todo maloliente, todo mugroso, todo maldoso, ¿verdad? Si yo soy Dios, si yo soy santo, si yo soy poderoso, si yo soy el que cree todo eso, ¿cómo yo me voy a humillar allí a los hombres? Jesucristo sabía que Él venía para ser sacrificado, sabía todas las cosas que le iban a pasar.
Él sabía que lo iban a escupir, que lo iban a ofender, que lo iban a golpear. Él sabía todo. Y dice que aún siendo Dios no escatimó como cosa que aferrarse. ¿Cómo yo, siendo el ser más importante de este mundo, pretenden que yo deje mi trono y vaya a ayudarles a ustedes y vaya y me tenga yo que humillar a ustedes? ¿Que no saben quién soy? Dice que no escatimó como cosa que aferrarse. Y no solamente aferrarse, sino que ni siquiera lo mencionó. Dice la palabra que él obedientemente vino y tomó un velo de un cuerpo humano en el cual vino a morar entre nosotros. Porque déjeme decirle que para Dios el vivir, el morar en un cuerpo humano es humillante. Es humillante. Ahorita nosotros no podemos mirarlo, pero en aquel día, cuando Dios nos dé un cuerpo transformado, nos vamos a dar cuenta de nuestros cuerpos pecaminosos, llenos de pecados, llenos de maldad, de malas intenciones, qué sé yo, de muchas cosas malas, cosas que ahorita no podemos discernir, que no las podemos mirar. Y Dios llegó a humillarse para tomar un cuerpo humano y venir en nuestro rescate, porque de otro modo ningún ser humano hubiera podido alcanzar esa salvación tan grande que hoy en día usted y yo tenemos. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de tomar el ejemplo de Cristo y no volver a decir, yo no puedo hacer eso porque eso es humillante y ¿cómo quiere que yo? ¿Que usted no sabe que yo soy el pastor? ¿Que usted no sabe que yo soy una persona importante? ¿Se da cuenta? Es algo que nosotros no deberíamos ni siquiera, ¿me entiende?, que pasara por nuestra mente. Pero en nuestra naturaleza humana así somos todos nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él tuvo que tomar un cuerpo humano para poder habitar entre los hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese, se humilló hasta lo más bajo por amor a usted y por amor a mí. Un ejemplo maravilloso que nosotros debemos de tomar en cuenta siempre. Entonces, Cristo Jesús ha sido ejemplo para nosotros en todos aspectos, sea lo que sea. Y dice 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. ¿Se da cuenta para qué hemos sido llamados? Usted y yo, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, ya no podemos pagar mal por mal. Y la cosa está sencilla.
La cosa está sencilla. El escritor aquí le dice que no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredarles bendición. Déjame decirle que si yo fui llamado para heredar bendición, quiere decir que Dios me ha sacado del mundo de maldición, del mundo de maldad, me ha sacado para darme una herencia de bendición. Entonces esto a mí me dice que yo no puedo pagar mal por mal, porque yo ya no tengo maldad en mí. Ya Dios me ha sacado de ese mundo de maldad y he dado bendición de Dios, y bendición es todo lo que yo tengo para dar a mi prójimo. Lo cual quiere decir que si yo soy cristiano y alguien me echa una maldición y yo le echo otra, quiere decir que allí hay un problema, que yo todavía no he llegado al punto de recibir mi herencia de bendición. Quiere decir que no estoy en el lugar donde yo debería estar como cristiano. Quiere decir que en mi persona hay un problema. Quiere decir que yo estoy en un peligro. Yo no estoy donde Dios quiere que yo esté. Entonces la cosa está fácil de entender, ¿verdad? Usted y yo hemos sido llamados para heredar bendición. Y cuando alguien a usted le echa una maldición, usted bendígalo. Usted no le puede dar otra maldición porque usted ya no tiene maldiciones en su existencia. Amén. Usted ya no tiene cosas malas palabras, ya no tiene violencia, ya no tiene cosas malas que dar, porque Dios ya nos sacó de ese mundo de maldicientes, de ese mundo de violencia, de ese mundo de maldad. Ahora usted es un heredero de bendición, y es bendición lo único que usted puede dar. Cuando usted tenga esa actitud, usted va a estar de acuerdo con la voluntad de Dios. De otro modo no. Yo sé que no es fácil, ni aún siendo cristianos. Si simplemente a veces vamos manejando y viene un loco y se nos atraviesa y se adelanta, y uno pues como que se quiere remangar las manos, ¿va? Bueno, ¿y por qué me hace esto? O sea, somos humanos. Dios conoce. Dios conoce. Pero de eso, ¿verdad? Que me venga un pensamiento, yo, perdóname, Señor, mi carne no se somete a que yo vaya y le pise el gas, y ¿sí me entienden? Es muy diferente que yo tome acción a decirle, ¿sabes qué? Si tú me das una maldición, yo te doy dos. Si tú me das un golpe, yo te doy dos. Yo no soy tonto de nadie. Es una actitud que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es evidencia que yo no estoy donde debería estar como hijo de Dios. Dice, fuisteis llamados para que heredáis bendición. Y dice el 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de maldad, de mal, y sus labios no hablen engaños. A ver, vamos a mirar a ver qué es lo que dice aquí. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaños. El que quiera amar la vida y ver buenos días, ¿sabe cómo es?
amar, buenos días, cuando uno acepta a nuestro Señor Jesucristo, uno muchas veces llega a la iglesia, llega a la presencia de Dios arrastrando muchas consecuencias de las malas acciones pasadas. ¿Ah? Eso tiene que ver con esto. Déjeme decirle algo. Dios perdona nuestras malas acciones, pero no quita las consecuencias. ¿Me doy a entender? Dios nos perdona la maldad, pero no quita las consecuencias. Por eso es que muchas veces en las iglesias nos encontramos con hermanos que están ahí con una buena apariencia, con una buena intención, pero el día lunes tienen que ir a reportarse a probation. Qué vergüenza, ¿verdad? Y le digo una cosa, fíjense que a mí me pasó, por eso se me ocurrió decir eso. Cuando yo vine a los caminos de Dios, que salí yo de la prisión, a mí me dieron 5 años de probation. Y entonces yo comencé a ir a la iglesia y yo empecé a convivir con cristianos, empecé a conocer, etcétera. Y resulta que la iglesia en la que yo iba estaba allá por Silmar, pero otra de las mismas iglesias estaba aquí en Banais, una iglesia muy grande. Y ahí estaba también la oficina del probation. Y pues yo llegaba como los ladrones, corría para la esquina y yo para acá, porque tenía vergüenza que los hermanos me vieran que iba yo a la oficina de probation. Y yo me ponía a pensar, pero ¿cómo un cristiano tiene que andar envuelto en estas cosas? Si el probation es para la gente mentirosa, para la gente tramposa, la gente mala, la gente que no tiene respeto por nada, para la gente en la que no se puede creer. ¿Cómo es posible que yo tenga que estar viniendo cada semana? Dios ya me había perdonado mis maldades, pero las consecuencias no me las había quitado. Y yo no entendía eso. Yo no entendía, decía, ¿por qué yo tengo que pasar por esto, Señor? ¿Por qué? Entonces, aquí dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, tiene que detenerse, tiene que saber frenarse, tiene que saber renunciar a ser un mentiroso, a ser un tramposo, a ser un malandrín, porque si no, no va a poder amar la vida y poder ver buenos días, como me pasó a mí. Yo bien hubiera podido ser cristiano con toda libertad, y miren, aquí vengo y sin esconderme de nadie, sin tener vergüenza de nada, amar la vida, darle gracias Señor porque estoy vivo, gracias Señor porque tengo salud, ¿verdad? Mirar la gente, mirar todo con amor, con agrado, ¿verdad? Sentir que los días son buenos, que los tiempos son buenos. Pero yo no logré eso por mi mala actitud, porque yo venía arrastrando, ¿verdad?, las consecuencias de cosas malas que yo había hecho. Y esas consecuencias me quitaron el hecho de que yo pudiera amar la vida con libertad, el hecho de que yo pudiera ver buenos días en mi vida. Y así por 5 años. Cada semana yo me sentía avergonzado. Cada semana yo tenía que andarme escondiendo
de los hermanos que no me miraran, que tenían que ir a provecho. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaños. Apártense del mal y hagan bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Se da cuenta? O sea que la mirada de Dios no está sobre todo el ser humano. Pero el diablo, que es diablo, se las ingenua para engañar a la humanidad. Todos somos hijos de Dios. Dios es un Dios que no hace excepción de personas, lo cual es cierto. Pero depende de la situación en la que usted está. Si usted ya se humilló y si usted ya reconoció que necesita de Dios y que depende de Dios, la voluntad de Dios ya está sobre usted. Pero si usted no ha aceptado a Cristo, si usted no ha venido a humillarse delante de Él, si usted no le ha reconocido, usted no tiene ningún vínculo con Dios. Y usted no es hijo de Dios, es creación de Dios. Pero el mundo está engañado creyendo que ¿cómo es posible que un Dios tan bueno lo pueda mandar al infierno? No, si no es Dios el que lo va a mandar al infierno, son sus propias acciones, sus propios hechos, no Dios. Entonces, dice aquí, mire, dice, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Procuremos ser amables con todos, tener paz entre nosotros como pueblo de Dios, haciendo el bien los unos para con los otros. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Nosotros como redimidos ya estamos llamados para hacer cosas justas solamente, no para andar haciendo sinvergüenzadas, ni para andar robando a la gente, ni para andar haciendo maldades de ninguna índole. Necesitamos practicar la justicia y de ese modo los ojos de Dios estarán sobre nosotros, como lo dice aquí el escritor. Y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que si nosotros estamos con Dios, Él está con nosotros? Y no estamos en los problemas en los que está la gente que nunca se acerca a Dios, solamente cuando los problemas le llegan al cuello, entonces sí, está por ahí gritando: Diosito, ayúdame esta vez y verás como yo voy a ser bueno contigo. Creyendo que Dios es como el 911 que está atento a ver quién necesita. No, aquí la palabra bien clara nos dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Usted y yo. Hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el motivo y la razón por la que los ojos de Dios están sobre nosotros, y nosotros somos responsables de practicar la justicia para que Dios permanezca con nosotros.
Dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. Podemos pedir a Dios con libertad porque su oído está atento a lo que nosotros le pidamos, lo que nosotros, las quejas que nosotros le demos. Y no como aquellos ignorantes que nomás porque se encuentran en una circunstancia mala, creen que Dios allí va a estar para ayudarlos, para socorrerlos. Las cosas no son así. Por eso es que nosotros no podemos separarnos de Dios, porque lo perdemos todo. Renunciamos a todo. Y sigue diciendo, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Se da cuenta? En lugar de que Dios nos esté mirando, está en contra de ellos. Pero ¿qué cuando se encuentran en un problema? Entonces si quisieran, ¿verdad?, hablar con Dios. Ay, Diosito, sálvame. Ay, Diosito, ayúdame, que mira nomás el problema en el que estoy. Pero dice que el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Yo a veces me da risa, ¿verdad? Digo, ¿cómo puede haber gente tan ignorante? Yo me acuerdo que un vecino que tenía, cuando yo empezaba a ir a la iglesia, él era muy aficionado al box, o quizás todavía, no sé. Y lo que decía, oiga, cuando vaya a la iglesia, ore para que gane este boxeador, porque le aposté $500. Y yo no le decía nada, ni que no, ni que sí, nada, pero yo sabía que eso. Hasta que le dije, ¿sabe que lo que usted está haciendo es infantil? O sea, usted necesita conocer a Dios. ¿Usted cree que Dios está en esas cosas? Sí, dice, sí está, porque sabe que mire, este boxeador antes de salir al ring, dice, se hinca, dice, y se persina, dice. Eso quiere decir que va bien protegido, va bien encomendado a Dios. Le digo, no, Dios no está en esas cosas, mi hermano. Esas son tonteras, son ignorancia. Es el diablo el que les hace creer todas esas cosas, mi hermano. Y hay gente así, lo mismo en el fútbol, lo mismo los toreros. Los mira y usted los mira que se arrodillan y dice, creyendo que Dios va a estar con ellos en semejante sinvergüenzada, queriendo hacer cómplice a Dios de esas cosas. Yo doy gracias a Dios porque me sacó a mí, lo sacó a usted de esa ignorancia. Nosotros ya no hacemos más esas cosas. Nosotros sabemos que nuestro Dios es Rey de reyes y Señor de señores, y que Él es santo y que no se mezcla entre la basura que nosotros como humanos tenemos en este mundo. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta porción. Yo quiero darle gracias primeramente, ¿verdad?, por su atención. Ojalá que hayamos entendido. Y acuérdese que Dios nos ha llamado para que estemos todos en un mismo sentir, en aquel sentir que nuestro Señor Jesucristo tuvo cuando estuvo en este mundo. Si nosotros logramos estar todos en ese mismo sentir, alcanzaremos esa victoria que tanto anhelamos, que tanto necesitamos. Pero de otro modo está difícil. Así que yo les animo para que nos hagamos el propósito de estar
en el mismo sentir en el que estuvo nuestro Señor Jesucristo y que todavía sigue estando ahí. Gracias, que Dios me los bendiga a todos y a cada uno. Si Cristo no ha venido, estaremos aquí.